menos. ¿Me recuerda tu nombre? Y ahorita explicas a ver qué. Todo lo que puedes explicar de la diapositiva. Apaguen la luz, por favor. Órale, muchas gracias. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, pues, o sea, estos son los fosfolípidos. Esta parte sería su parte hidrógena. Esta es su parte hidrógeno. ¿Cómo se constituye la parte hidrógena? ¿Alguien sabe? Aminoalcohol. Un grupo aminoalcohol y la parte hidrógena. Uno, levanten la mano, ya casi que estamos la primera vez que me conocen. Levanten la mano y ya pregunto. Si no todos contestan y no sé ni qué. ¿Qué sería eso? La proteína de membrana. A ver, ¿sí entienden? Uno es levantar la mano, no hablar todos. Levanten la mano y ya. ¿Y ya entendieron? A ver, digan, sí, profesor. Conste. Ya verán. Ok, entonces, ¿qué es eso? ¿Esa? Una proteína. Una proteína. ¿Qué está con esa proteína ahí en la membrana celular? Totalmente incluida, parcialmente incluida. ¿Y esta otra? Parcialmente incluida, además que uno está en una parte que podría ser aquí el exterior o el interior, podría ser viceversa. Bueno, entonces, eso, una proteína incluida totalmente. ¿Esta? ¿Y qué forman? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Qué? ¿Un canal qué? Gracias, Montserrat. Acuérdense que va a estar pasando, ahorita lo estoy ayudando mucho, pero nada más. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te llamas tú, las del canal? ¿Cómo? ¿Melissa? ¿Eres nueva? Ok, Melissa, entonces, ¿qué sería un canal que? ¿Cómo se llama ese canal? ¿Eh? Así se llama el canal, es un nuevo nombre que propone para... Entonces, ¿alguien sabe? ¿Canal qué? No, sí, Es un canal iónico, ¿no? un canal iónico. Puede ser un canal iónico, pero con compuerta o sin compuerta. Sin compuerta, aquí no le ve nada que lo cierre ni nada que no. Entonces, sería un canal iónico que antiguamente se llamaban poros, ¿no? Y aquí, ese canal iónico está constituido por dos proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, los canales iónicos están compuestos por dos proteínas que están unidas. ¿Y cómo se llamaría? ¿Eso qué sería? ¿Es qué? Que sigue un canal iónico que sigue el eje de una proteína, o sea, no está formándolo más que una sola proteína, ¿de acuerdo? Bueno, entonces... Ok, hasta ahí no tienen dudas. Bueno, ¿y qué otras características podrían decirme de las proteínas? ¿Qué más pueden decir de las proteínas? ¿Siempre son las mismas proteínas? ¿Siempre son los mismos lípidos los que componen la membrana celular?
¿Eh? ¿Sí o no? No. Siempre están. Las proteínas están en movimiento en la membrana celular, están continuamente cambiando, siempre es un estado dinámico de ellas. Entonces, ¿qué otra cosa de las proteínas me pueden decir? O sea, no siempre son iguales, pueden ser distintas proteínas, tampoco funciona. No sé por qué oscuros motivos no funcionan, pero no entiendo. Ok, ¿y esto qué sería? ¿Perdón? Sirven como medio de transporte también. Y ya una clase adelantada, bueno, ya esta proteína puede estar afuera, puede estar adentro, pueden interactuar con moléculas externas o internas, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, eso ya lo vimos, espero que no tengan dudas y que evolucionen satisfactoriamente. Vamos a ver una diapositiva más. Pues por si hay algo que no puedan ver, que no estén en la edad de ver. O sea, las tres próximas diapositivas, ahora sí, explicarlas. O sea, ¿qué es difusión? Alguien, levante la mano. Es movimiento libre y al estar en las moléculas de líquidos y gases. Ok. Entonces ahí, si una molécula pasa hacia un lado, la otra molécula hacia otro tendrá que pasar. Si una molécula pasa para acá, ¿qué va a pasar? A fuerza, siempre. Están difundiendo, están en movimiento todas las moléculas de líquidos y gases. ¿Hasta ahí tienen duda? No. Bueno, entonces, si yo agrego un soluto en la zona de mayor concentración y creo una zona de mayor concentración, ¿de dónde a dónde difunden las partículas? De mayor a menor, y en esa fotito, de izquierda a derecha. ¿Hasta qué momento? Igual, ¿ya vieron? Ya están hablando otra vez todos. ¿Sí? O sea, sí entienden español, ¿no? Ya dijeron que no tienen que hablar y para hablar tienen que levantar la mano, ¿están de acuerdo? Otra vez más. Y van a seguir igual. Espero que me hagan sentir más orgullosos. Entonces, cuando yo hablo, entonces van a difundir de un lado hacia otro. Ahí va a haber una intensidad de difusión, ¿sí o no? 1. ¿Hay intensidad de difusión, sí o no? Ya nadie contesta. Intensidad de difusión, sí hay una. ¿De qué lado a qué lado? Del mayor a menor. Y entonces ya se llama difusión simple. Esa es la diferencia básica. Entonces, bueno, ya pusimos todo esto, entonces, teniendo claro ese concepto, ya no hay problema. Entonces, vimos estas características, ¿no? De la difusión simple. ¿Ok? Son moléculas liposolubles. Y habíamos dado este grupo de moléculas liposolubles, gases, el alcohol y todos los demás eran no tan liposolubles. Ok. Entonces ahora vamos, las proteínas. Las proteínas de membrana avanzan, uno de los dos sirvió. Entonces, las proteínas de membrana aquí están formando un canal iónico o un poro, como se llaman, dos proteínas, que en realidad son 4, como vamos a ver ahorita. Y otras proteínas pueden seguir el eje de la proteína. ¿Están de acuerdo? Son canales iónicos sin compuerta. Entonces, si vemos en un corte transversal y lo vemos desde arriba, aquí veríamos literalmente un hilo así. ¿De acuerdo? Y acá, si lo viéramos también, viéramos un corte así, lo veríamos así, y esto está formando el canal iónico. Pero aquí no estamos viendo ni la parte anterior y posterior, y entonces tendría que ser así más o menos para formar este canal iónico. ¿De acuerdo? O sea, hay 4 proteínas que están constituyendo ese canal iónico sin compuerta.
¿Alguna duda? Entonces, hay otra cosa que influye, que los canales iónicos tienen generalmente carga positiva. Entonces, las moléculas que van a pasar a través de ellos, que tienen que tener para poder pasar a través de ellos. Otra vez. Carga negativa. Entonces, estas partículas van a pasar acá y acá, ¿y qué otra cosa está influyendo en donde van a pasar con una molécula? El tamaño. Ahí, a través del canal iónico, se influye el tamaño de una manera significativa y la carga. Entonces, sin problema ahí. Okay. Entonces, ahí están pasando una partícula más grande, pues aquí no podrá pasar por este eje, pero por este eje sí, pero otra más grande ya no podrá pasar a través de los ejes de las proteínas. Entonces, la difusión simple se da de mayor a menor concentración, moléculas liposolubles, tamaño y carga de la molécula, que son los canales iónicos sin compuerta y que antes eran conocidos como poros. ¿Okay? Y continuamente pueden cambiar su localización y todo, como ya lo vimos. Entonces, no existe una interacción propiamente dicha entre la molécula que va a pasar a través de un canal iónico, simplemente que tenga una carga que le permita pasar a través de esto. Entonces, ¿ya quedó claro el concepto de difusión simple? ¿Ya lo podemos palomear? Vamos con la difusión facilitada. Aquí vemos que tiene un asterisco porque también influye en el transporte activo secundario, pero la difusión facilitada, bueno, ahorita les voy a hacer un comentario de uno y otro. Entonces, la difusión facilitada sería esta. Se intentan pasar estas moléculas que no son liposolubles, entonces, ¿pueden pasar a través de la membrana celular? Sí, pero requiere un mecanismo distinto. Y ese mecanismo requiere de un portador. Los portadores generalmente son proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, tienen las moléculas, se une al portador le ayuda a pasar hacia el interior de la célula o hacia el exterior. Recuerden que todos los mecanismos de transporte activo o pasivo son bidireccionales. ¿Okay? Algunos son unidireccionales, pero tienen también su contraparte que los saca a los dos. ¿Quedó claro este? Entonces aquí recibe otra y la vuelve a poner así. De acuerdo que en un momento que las concentraciones ya se mueven, está incluyendo la ley de concentración que siempre va a ser de más a menos. Entonces, ¿quedó claro? Se da de mayor a menor concentración. Requiere de un portador, como vamos a ver. Pero al requerir de un portador ya tiene otras características diferentes. Una de ellas es esta. Aquí, ¿qué molécula se les ocurre que va a pasar? Aquí. La redonda, ¿por qué? Por la forma. O sea, hay una compatibilidad química. Entonces, esto pasaría aquí, la redonda y pierde, ¿por qué? Porque está más afinada. Y entonces eso se llama afinidad. ¿Sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando administran un fármaco y compiten por el mismo receptor y tienen la misma actividad semejante, entonces puede ser que su fármaco se tarde un poco más en absorberse que otro fármaco que tiene un paso libre. ¿Sí? Y entonces la afinidad es importante. Por eso siempre se dice que hay que tomar los medicamentos una media hora antes de comer y 2 horas después de comer. Sí, en términos generales, obviamente hay medicamentos que los tenemos que administrar cuando estamos comiendo, durante la comida y todo. Los medicamentos se van a absorber, sí, pero va a tardar más tiempo en pasar a través de la membrana celular cuando mi estómago está lleno. ¿Por qué? Porque están compitiendo por los subreceptores, por las membranas celulares, etcétera, etcétera. Entonces hasta ahí no hay problema. ¿Aquí cuál pasaría? ¿A quién quiere decir? La verde, por supuesto que no. O las dos tampoco. Ay, ¿qué es lo que les llama más la atención? El color uno. ¿Y qué otra cosa? Tienen la misma forma. Tienen la misma forma, ok. Entonces, ¿pero cuál está más cerca? Amarilla. La amarilla. Entonces, pasaría la amarilla. ¿Sí?
Y entonces eso se llamaría competencia. Era lo que les decía, si ustedes comieron mucho y se toman su medicamento, sí se va a absorber, sí, pero va a tardar más en absorberse. El periodo de latencia va a aumentar. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Ok. Si las dos moléculas supongamos que están a la misma distancia, si las dos están exactamente a la misma distancia, ¿cuál pasa? A ver, otra vez. A ver, ¿por qué? Porque es más afín. Entonces, si están las dos, llegan al mismo tiempo, obviamente el portador va a seleccionar a la más afín a ella. ¿Ok? ¿Ninguna duda? Competencia y afinidad, aquí influyen las dos cosas. Si la amarilla llega antes, la amarilla va a pasar independientemente que haya más verdes que no hayan llegado. Aquí hay 3 portadores, ¿cuántas moléculas se les ocurre que puedan pasar a través de esos portadores? Considerar para que te reivindiques. Si hay 3 portadores, ¿cuántas moléculas pueden pasar? Ahí está, 3. Y van a pasar las 3 al mismo tiempo, ustedes lo ven. Ahí. Y si traes todas estas y nada más hay 3 portadores, ¿cuántas van a pasar? 3. A la vez 3. Y estas van a tardar un poco más, pero al final de cuentas van a pasar, porque también tienen una afinidad. Entonces, hasta ahí, esto podría ser el otro ejemplo de una saturación. El mecanismo se saturó. Obviamente, para que pueda seguir funcionando, tienen que pasar esas 3 y luego van a pasar otras 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Ninguna duda? Y luego aquí está llega esta molécula y se queda aquí. Y luego pasa esto, pero vuelve a pasar esto. ¿Qué pasó ahí? Se bloquea. Entonces, aquí esto se bloquea. Y si bien estas moléculas pueden pasar, no pueden pasar. Y entonces, ¿qué pasa con este mecanismo de transporte? Aparte del bloqueo, otro término más mejor. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le pasa a estas moléculas? No puede pasar. Entonces, este receptor está que inhibido. Se inhibe y entonces, esto también podemos dar un ejemplo así. Este es un veneno. Entonces, el veneno se fija irreversiblemente al receptor. Entonces, ¿qué haría un antídoto? Desinhibirlo, pero ¿cómo? ¿Qué le haría el antídoto al veneno? Lo quitaría de ahí o lo biodegradaría. Y entonces ya permitiría el paso de los otros. Pero todo lo que les estoy enseñando tiene una aplicabilidad farmacológica real. Y es lo que es apenas la farmacocinética, el punto de inicio de la farmacocinética. Entonces, ¿quedó claro? Entonces, se da de más a menos, requiere un portador y todos los sistemas que requieren un portador van a tener afinidad, competencia, saturación y inhibición. ¿Alguna pregunta? ¿No? Okay. Todos los mecanismos que requieren. ¿Ninguna duda entonces? Entonces, ¿podemos ya valorar difusión positiva? Sí. Vamos con osmosis. Osmosis, lean y hicieran esa definición. Difusión de agua que depende de un gradiente de concentración. Difusión de agua que depende de un gradiente de concentración. Entonces, hasta ahí no tiene un problema. Entonces, suponiendo que esta es mi célula y esto es lo que está fuera de la célula, y que a los 2 litros existe la misma cantidad de líquido. ¿Sí? Ahí entienden eso. Afuera de la célula y adentro de la célula hay la misma cantidad de líquido. Entonces,
aquí hay ósmosis, sí, no, ok. ¿Qué contesta las tres preguntas? ¿Hay difusión simple o no? ¿Sí? Por supuesto que no. No hay difusión simple porque lea la definición nuevamente. Difusión de agua que depende de un gradiente de concentración. Aquí la concentración está siendo igual en ambos sitios. Entonces, ahí no hay diferencia de concentración si entre una molécula de agua otra molécula de agua puede salir y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una solución? Esta se llama solución hipertónica. La cantidad de solutos, que son las moléculas naranjas, sería más en el exterior que en el interior. Entonces, una pregunta simplista: ¿dónde hay más agua? Igual, siguen sin aprender, es muy complicado entender eso. Así extremadamente complejo. El señalamiento es básico que nos dice. Sí, es muy complejo, no, ¿verdad? Entonces, tú dices que en el exterior, ¿cómo va a haber más agua en el exterior si esto está ocupando un lugar en el espacio? Entonces, aquí, estas moléculas desplazaron una cierta cantidad de agua. Entonces, ¿dónde hay más agua? En el interior, claro. Aquí hay más agua porque estas moléculas están ocupando un lugar en el espacio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Si no entienden, pregunten, no pasa nada. Entonces, hay más agua en el interior que en el exterior. Entonces, si decimos que ósmosis es la difusión de agua que depende de un gradiente de concentración, ¿de dónde a dónde va a difundir el agua? ¿Sí? De adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. ¿Y qué le va a pasar a la célula? Se va a retraer, claro. Entonces la célula hace esto. Estas cosas son muy importantes, sobre todo en las deshidrataciones de los niños. Hay que valorar si tiene una deshidratación hipertónica, hipotónica o isotónica. Porque si no, en lugar de hidratarlo adecuadamente, lo hidratamos con moléculas que no están siendo las adecuadas y le va peor. Ahí está otra vez. Misma cantidad de agua. ¿Aquí hay ósmosis, sí o no? Por supuesto que no. No hay ósmosis. ¿Qué va a hacer Ulises? Y por supuesto que no. No me gustó esa expresión física. Ok. Entonces, ¿hasta aquí no hay problema? Entonces, aquí no hay ósmosis. Y si tenemos una solución hipotónica, en donde la concentración de solutos es más baja en el exterior que en el interior, ¿qué pasa? ¿De dónde a dónde hay ósmosis? ¿Dónde hay más agua? Afuera. Y luego se pone. ¿Y qué le pasa a la célula? Se agranda. Entra más agua y la célula se hincha. ¿Ok? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Si hay la misma cantidad de solutos en el exterior que en el interior, ¿hay ósmosis? Sí o no, ¿por qué? Uno. Yo creo. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad de agua y la misma cantidad de moléculas. Y de solutos, claro, eso se llama solución isotónica. Bien. Ojalá si sigas todo el año. Sí, empiezan bien. Créanme que si van así, el examen es cuando mismo. Ya sintieron lo que es aprenderse pocos días antes del examen y que es muchísimo contenido. Entonces aquí no hay ósmosis. ¿Por qué? Porque hay la misma cantidad de agua y obviamente de solutos. Entonces, volviendo a esta esquemita original, no sé por qué sale. Entonces, ahí no hay ósmosis. Sale y entra. Entonces, ¿podemos palomear los ósmosis? Y el juego de palabras que uso muchas veces en los exámenes simplemente es un juego. Si manejan bien el contenido, lo contestan. Si están entre la duda, ya se empiezan a dudar. Y después de la pregunta 4 ya no saben ni qué están viendo. Sí, porque se empiezan a cuestionar un poco.
Entonces, así es. Y como les dije, estudiar no causa daño cerebral. Ok, entonces vamos a transporte activo propiamente dicho. Aquí se da de más a menos. Perdón, se da de menos a más, se da de menor concentración a mayor concentración. Eso es transporte activo. Se llama transporte activo porque requiere energía. Requiere energía. Los dos nucleótidos principales que donan energía en los organismos. ¿Sí tienes un nucleótido? ¿Sabes lo que es un nucleótido? ¿Sí? ¿Qué es un nucleótido? ¿Cómo está constituido? ¿No? ¿Alguien sabe cómo está constituido un nucleótido? Una base nitrogenada, un grupo fosfato que hay que levantar la mano y ¿qué más? Y un azúcar. Entonces, ese es un nucleótido. Los nucleótidos, hay muchos nucleótidos. Los que más se conocen son los que constituyen el ADN y el RNA, pero hay otros nucleótidos que juegan un rol muy importante. Y los dos nucleótidos que son los más comunes que donan energía, ¿cuáles son? ATP y GTP. ¿Qué es qué? ¿Traducción? ¿Qué? Adenosín trifosfato y guanosin trifosfato. Son los dos principales, aunque cualquier nucleótido puede tener los tres fosfatos. Entonces requiere energía. Recuerden que la energía se almacena en el tercer fosfato del ATP, es donde está la mayor cantidad de energía. O sea, está mi azúcar y aquí vienen tres fosfatos. En el más externo es donde se almacena la energía. En el enlace entre fosfato y fosfato, ahí es donde se almacena mayormente la energía. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Dónde dijo que se almacenaba? En el tercer fosfato, entre la unión del segundo fosfato con el tercer fosfato. ¿Sí se acuerdan de la estructura química del ATP? Esa se las voy a traer en el próximo. Bueno, entonces, esa es la principal. Si yo le quito un fosfato al ATP, ¿en qué se transforma? En ADP, en adenosín difosfato. ¿Y si le quito otro fosfato? No. Adenosín monofosfato. Y si ya le quito otro fosfato, pues ya no es un nucleótido. Simplemente empieza a perder sus características. También requiere un portador. Y decíamos que los sistemas biológicos que requieren un portador, ¿qué otra cosa requieren? En los sistemas biológicos que requieren un portador, mecanismos de transporte que requieren un portador, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles son sus características? ¿No sabes? Dices, estamos aquí entre camaradas, no les bajo puntos, no les subo puntos, no sabes, no sé ya, no pasa nada. Preocúpate si no sabes al final, pero ahorita no pasa nada. Entonces, Era inhibición, afinidad, competencia y competencia. Competencia final, pero te van a Sí. Ok, son 4 conceptos básicos que se los pueden aprender fácilmente en las clases. Ok, ahí está, requiere de todos estos, ¿no? Entonces, hasta aquí no tiene ninguna duda. Entonces, aquí está. Por difusión simple, ¿de dónde a dónde pasarían esas moléculas? Una mano, ahí, ¿sí? De mayor a menor, entonces pasarían de dónde a dónde. O de arriba abajo, sí, pues el interior o el exterior es lo mismo. Pero entonces pasarían de arriba abajo por difusión simple. Y por transporte activo, igual, pues entonces, pues, de menor a mayor, simplemente estén concentrados. Es que yo creo que también eso les falla mucho. Concentración, relajación. No los voy a regañar,
más que puede pasar que si dice una barbaridad, ya les he dicho, confusión y ya. Pero nada más, a ti no te pasa nada. Ok, entonces van a pasar de menos a más en transporte aquí. Ahí está. Entonces esta molécula tiene que ser empujada en contra de su gradiente de concentración. Por lo tanto, para ser empujada requiere de adenosine-trifosfato, guanosine-trifosfato, etcétera, etcétera. De un nucleótido que done la energía. Entonces, este ATP, cuando actúa una ATPasa, una molécula que va a degradar al ATP, le va a romper y le va a quitar su último fosfato, que es el que va a liberar energía. Esa unión, al momento en que se rompe, libera energía. Entonces, al liberarse la energía, ¿en qué se transforma? En ADP. Y la energía liberada empuja la molécula para que entre. Y esa es la energía que se liberó de ese tercer enlace, la empuja y pasa. ¿Ok? Con una analogía burda que pueden hacer de ustedes consideran ser una molécula que va en contra de su gradiente de concentración. ¿Qué analogía me podrían hacer ahí? Para... ¿Que va en contra de su gradiente de concentración? Ajá. Una analogía. Pues, Que quizá muchos suceden todos los días. pues yo digo que podría ser la gravedad, ¿no? O sea, pues todo cae. Pero cuando de gradiente de concentración, a ver. Una buena medida sería venir a la universidad. ¿Qué? Venir a la universidad. Venir a la universidad. Y con mi ATP sería el Es metro. contra de gradiente. El ATP sería el metro Sí, no, sería como lo que me viene a que te trae acá. Algo más fácil está. Yo creo que con el metro es un buen ejemplo que pueden hacer una analogía. Cuando está vacío el metro, entran y salen libremente. Cuando está lleno el metro, tienen que usar energía para poder entrar o para poder salir. Están en contra de su gradiente de concentración ahí. Cuando está normal, pues, por pura difusión siempre pasa eso. Pero cuando está en horas pico, tienen que usar energía para salir o energía para entrar. Y así está fácil. Hagan sus analogías. Entonces, aquí el otro mecanismo de transporte son los canales iónicos con compuerta. Los canales iónicos con compuerta se basan en, pueden ser activados por voltaje o canales iónicos activados por ligando. Entonces, los canales iónicos activados por voltaje. Recuerden que la célula externamente es más positiva que en su interior. ¿De acuerdo? Aquí hay cargas positivas y aquí hay cargas negativas, aunque queda un poco encima, pero más o menos en el. Entonces, hasta aquí no tienen duda. Entonces, cuando llega un estímulo, esto hace una despolarización que les dice, hace que las cargas se inviertan. Y al invertirse las cargas, este voltaje crea que el canal iónico con compuerta se abre. De nuevo, mentalícenlo, vigílenlo, síganlo. Está. Tengo un estímulo que hace que mis cargas se cambien. Por eso es un voltaje que está creando un voltaje distinto. Un canal iónico se abre. ¿Quedó claro? Ok. Pasamos al canal iónico activado por ligando. Ligando, que es una molécula que va a llegar aquí para decirle al canal iónico que se abra. Aquí esta molécula no puede entrar, está cerrada el canal iónico. Es un esquema más bonito. Entonces ahí está. Este es el ligando, cualquier sustancia que ya después, cuando veamos fármacos específicamente o cuando se los den el doctor Shiraisi, el doctor Magaña ya les dirá qué fármacos actúan así. Entonces llega aquí, se une a una parte específica de esta proteína, o un receptor de esa proteína, y le dice, abre, se abre. Y entonces la molécula que va a pasar por el canal iónico ya puede pasar. Pero de nuevo, no puede pasar.
no puede pasar. ¿Por qué? Porque está cerrado el canal iónico. Llega el higando, necesito que te hagas, se abre y le cortas. ¿Ok? Hay fármacos que específicamente modifican a los canales iónicos, sobre todo usando mucho en aparato cardiovascular. ¿Okay? Entonces aquí en esta escalita simplistísima, así ya exagerando y diciendo pleonasmos y va de todo. Entonces, aquí, ¿de dónde, qué se te hace que está fallando? ¿Qué mecanismo tiene? ¿No sabes? Ok. Bien. Y si pasa del exterior al exterior, aquí entonces, esto es difusión simple porque pasa del exterior al interior, sí, pero ¿cuál es el punto que te da la clave para que sea una difusión simple? No requiere energía. Y otro tip que está pasando aquí, esta hora, ¿qué le dice esta hora y esta hora? De mayor a menor, mayor concentración, menor concentración. ¿Está bien? Está fácil y rápido todo. Y ahora el de abajo, ese ya es pan comido para cualquiera. ¿Qué es el de abajo? Sí, Transporte activo transporte activo, sí, porque va de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Eso sería. ¿Qué mecanismo sería? Fíjense bien. O sea, para ser utilizado. Pensar que estabas acertado. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Dónde dice ATP? Sigue siendo transporte. Claro, ¿y qué transporte pasivo es? Si requiere, sí. ¿Cuál? A ver, uno. A ver, ¿cuál requiere? ¿Tú levantaste la mano o no? Por supuesto que no. Difusión facilitada, claro, va de más a menos, pero requiere un portador. Aquí el AP quiere decir portador. Entonces lo agarra, lo lleva, lo deja y regresa por otra. Y así está. Entonces es difusión facilitada. ¿De acuerdo? Este sí, ya se fallan en este. ¿Qué mecanismo es? ¿Qué mecanismo de transporte es? Activo. ¿Por qué? Requiere energía y va de menos a más. ¿Okay? Ya está hecho. Entonces igual en la próxima clase pasa alguien a hacerlo y ya. Ok, entonces podemos ya palomear el transporte activo propiamente dicho. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima clase. Los activados por